Hola, ¿qué tal? Quien les habla es un estudiante de la Universidad Nacional de Jaén y en esta ocasión les voy a explicar un ejercicio del curso de dinámica. El ejercicio consiste en lo siguiente. Dice determinar el producto de inercias con respecto al plano XY, al plano YZ y al plano XZ. Dice de la placa delgada. Nos dice que la masa del material por unidad de área es de 50 kilogramos por metro cuadrado. Nos dice que el material por la masa por unidad de área es igual a 50 kilogramos por metro cuadrado. De esta forma, como nosotros para analizar la inercia con respecto a los planos que nos están pidiendo, necesitamos encontrar la masa. Entonces, de acá, de este dato que nos dan, vamos a decir que la masa es igual, bueno, para empezar, estamos analizando las dos placas, ¿no? Tenemos que analizar las dos placas. Pero si nosotros vemos que la placa, acá le vamos a llamar una placa 1, 2 y esta figura va a ser la figura 3. Si nosotros vemos, la placa 1 va a ser igual a la placa 2 porque tienen las mismas medidas. Entonces decimos que la masa 1 va a ser igual a la masa 2. Y entonces esto vendría a ser la masa es igual a 50 kilogramos por metro cuadrado por el área. ¿Pero cuál es el área? 400 milímetros por 400 milímetros, pero lo queremos en metros. Entonces decimos que es 0.4 al cuadrado metros cuadrados. Entonces de acá decimos que la masa 1 es igual a la masa 2, que es igual a 50 por 0.4 al cuadrado. Y la masa dice que nos sale 8 kilogramos. Más se van a ir y nos sale 8 kilogramos. Ahora vamos a encontrar la masa, pero para este círculo. Pero si nosotros vemos, esto es un hueco, no tiene masa, pero para efectos de cálculo que vamos a realizar, necesitamos encontrar el área, o sea, la masa que tiene para poder descontar al último, porque necesitamos encontrar la inercia con respecto a los planos, ¿no?, que nos piden. Entonces decimos que la masa para la figura 3 es igual a 50 kilogramos por metro cuadrado. Y acá decimos que la masa 3 es igual a 50 kilogramos por metro cuadrado por el área. Pero el área dice que es pi r. Bueno, el radio nos dicen que es 100 milímetros. Entonces sería 0.1 al cuadrado, metros cuadrados. Metros cuadrados se van a ir. De acá nos da masa 3 es igual a 0.5 pi. 0.5 pi kilogramos. Bueno, que te 50. Ahora, lo segundo, bueno, por fórmula, teorema de Steiner, nos dicen que el producto de inercias con respecto a planos viene dada por la siguiente fórmula. El producto, supongamos que analizamos para el plano XY. Este producto viene a ser la inercia de X', Y' más la masa por la distancia hacia los centroides en los diferentes ejes o planos. Bueno, pero este dato, ¿no? Estas distancias y la masa la podemos deducir de la siguiente manera, ¿no? Podemos ubicar en el centroide, podemos ubicar un sistema de referencia que vendría a ser su X', Y', Z'. Entonces, este I viene a ser la distancia desde el centroide hacia el sistema de referencia que estamos tomando, hacia el sistema de coordenadas que estamos ubicando en el centroide. Pero a ver, si nosotros analizamos la distancia desde el sistema de referencia tomado
hasta la placa que estamos analizando, nos vamos a dar cuenta que es cero porque no tiene distancia, porque estamos analizando en ese mismo punto. Entonces, esta inercia, para este caso sería, ¿no?, la inercia en x' y y' es igual a 0. La masa, obviamente, de la placa, y este xg y yg viene a ser las distancias al centroide. En este caso, para este eje, vendría a ser el yg, ¿no es cierto? Yg, y para el caso del xg, vendría a ser la distancia xg. Esa sería la distancia, ¿no? Pero ahora lo que nos importa un poco más es analizar esa parte, la inercia del x' y y'. Como les dije, la inercia en x', y' es igual a 0 para esta placa. Pero si nosotros analizamos para las dos figuras que nos faltan, vamos a tener que acá vamos a ubicar otro sistema de referencia para poder analizar la placa 2 y el círculo. Entonces diremos que es un y'2, un z'2. Tenemos otro sistema de referencia, pero si nosotros analizamos este sistema de referencia, va a ser el mismo que para el círculo que para la placa. Entonces, como nosotros dijimos acá, el ix', y' es la distancia desde el centroide de la figura hacia el sistema que nosotros estamos tomando. Pero si nosotros analizamos, este sistema de referencia está en el centro de la figura, o sea que no va a haber distancia. Entonces, de acá decimos que entonces van a tener el mismo valor, la figura 1, la figura 2 y la figura 3, en consecuencia a su y, x' y y'. Entonces decimos que x y x'2 y y' van a ser iguales que a x'3 y'3, ¿no es cierto? Van a tener el mismo valor. Entonces esto nos va a ser de mucha utilidad para el momento de encontrar la inercia con respecto a los diferentes planos que nos piden. Bueno, tomando datos de esta fórmula, vamos a encontrar la inercia con respecto a los planos. Entonces decimos que inercia de x, y. Ahora vamos a la pregunta que nos piden. Inercia en x, y, en este plano, en x, y, ¿no es cierto? Viene a ser, como estamos analizando tres figuras, va a ser la sumatoria de y que va desde 1 hasta 3, la inercia de los x', y', más la masa por la distancia hacia el centroide en los diferentes ejes que estamos analizando. Bueno, de acá decimos que para la primera figura o para la primera placa, el inercia, como dijimos, que son iguales y esto es igual a 0, entonces va a ser 0 más la masa, que ya la encontramos, que nos dice que es 8, por la distancia de x al centroide, en el eje x hacia el centroide. Bueno, si nosotros deducimos esto, mide 400 milímetros, la mitad va a ser 200 milímetros, pero convirtiendo a metros vamos a tener 0.2 metros. La distancia y al centroide, el eje y al centroide, si nosotros vemos es la misma distancia, es un cuadrado, entonces la distancia va a ser la misma, 0.2 más, para la figura 2, su inercia x' y y' va a ser 0 más su masa, que es la misma, 8, por la distancia en el eje x hacia el centroide, en el eje x. Pero si nosotros notamos, la placa va a estar recostada, se podría decir, a la parte de allá, hacia el origen, donde nace el eje x. Entonces no va a haber distancia. Entonces esto sería 0 por el YG, la distancia en el eje Y. Si nosotros notamos, acá sí, el YG es la distancia que está desde el origen del eje Y hacia el centroide de la figura. Entonces nos dice que es 200 milímetros. En metros diremos que es 0.2. Ahora analizamos para la tercera figura. Con respecto al I', y', ¿no es cierto? Como si nosotros analizamos, es la misma distancia que existe
para la figura 2, para la placa 2. Entonces decimos que el centroide en el eje X va a ser 0, como lo fue en la primera placa, y en el eje Y va a ser 0.2, como lo fue en la placa, ¿no es cierto? Entonces decimos que es menos, como es área negativa, su masa 0.5 pi por en X nos dijo que era 0 y en Y 0.2. Como esto está multiplicando por 0, se van a ir. Este también está multiplicando por 0. De acá tenemos, multiplicando esto, obtendremos el valor de 0.32 kilogramos por metro cuadrado. Kilogramos porque estamos analizando masa y una área, kilogramo cuadrado. Bueno, ahora analizamos la inercia con respecto al plano YZ. Entonces decimos que inercia en el YZ es igual a la sumatoria de inercias en Y' y Z', que I vale de 1 a 3, más la masa por el Y G por ZG, ¿no? Para la figura 1 decimos que como el I, como lo analizamos al comienzo, esto decimos que vale 0 porque estamos analizando su centro, ¿no? Entonces 0 más la masa para la primera placa, que es 8, la distancia YG. YG en el eje Y nos dice que es 200 milímetros, que vale a 0.2 por Z. La distancia en Z no va a tener porque está el punto que estamos tomando está justo abajo, ¿no es cierto? Por eso es que no va a tener altura, no va a tener distancia. Entonces acá decimos que 0 más la masa de la placa 2, que es 8 también, en Y. En Y tenemos 200 milímetros, que es 0.2, y en Z, acá también vamos a tener la distancia, ¿no? 200 milímetros, que es 0.2, menos la masa de la figura 3, 0.5 pi por en Y. Vamos a tener las mismas distancias que obtenimos en la placa porque tienen el mismo centroide, ¿no? Que es 0.2 por 0.2. Bueno, como este está multiplicando por 0, se van a ir, y de acá obtenemos 0.32, es el mismo producto, menos este valor de acá, que nos va a dar 0.257 kilogramos por metro cuadrado. Ahora, analizamos la inercia con respecto al plano XZ. Inercia en el plano XZ es igual a la sumatoria de I de 1 hasta 3 por los X', Z', más la masa por la distancia hacia los centroides en X y en Z. Y acá tenemos que, como para la primera placa decimos que el IX', Z' era 0, más masa, que viene a ser 8, por la distancia en el eje X, 0.2, por en el eje Z. Como le dije, esto no tiene altura, por lo tanto la distancia desde Z hacia su centroide va a ser 0, más para la segunda figura, o la placa 2, su masa decimos que es 8, la distancia en X no va a tener porque está justo en el origen de donde parte X, o sea que no va a haber distancia hacia su centroide, entonces acá es 0. Y en Z sí va a tener una distancia, ¿no? Porque está en el eje, está a 0.2 metros desde el origen de Z, 0.2, más, bueno, menos el área del círculo, 0.5 pi, por la distancia que existe desde el origen del eje X hacia el centroide. Para la figura 2, ¿no?
pero como vemos que está justo parte del origen del eje X, entonces no va a tener distancia. Esto es 0. Y en el eje Z va a tener 0.2 metros, pero como está multiplicando por 0, este dato se va a eliminar. Si nosotros vemos acá también hay un producto por 0 y pasa lo mismo en este dato de acá. Por lo tanto, la inercia en el plano XZ va a ser 0. Bueno, con estos datos obtenidos concluimos con las preguntas que nos hace en el ejercicio. Eso es todo. Gracias.